existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejáramos de estar juntos no seríamos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, con frío, con calor, con o sin bufanda en el estudio, aquí en la M530 Somos Radio, de 14 a 16 tenemos el placer de ofrecerles a ustedes un pacto de imaginación. Creemos, siguiendo aquella delgada línea conceptual trazada en el tiempo por Ebe Bonafini, que la radio es un asunto que termina funcionando en los teatros de la mente. Y por ende, creemos que es central para que funcione la radio en los teatros de la mente, poner la imaginación al servicio de la escucha. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es comprender. Una cosa es mirar, ver o observar y otra cosa es metabolizar eso y convertir aquello que viene de afuera en algo propio o en una experiencia. Al fin y al cabo, lo que estamos proponiendo es que un programa de radio se convierta en una experiencia. Hace frío en las calles, hace frío en las montañas, hace frío en la Argentina, es invierno, a veces no alcanza la calefacción, a veces no alcanza la plata para pagar la calefacción y la radio bien podría ser un lugar calentito, un lugar que nos abrigue, un lugar que nos reciba, que nos acoja, que nos haga sentir la profundidad de los abrazos necesarios. Que estar juntos también es una decisión, ¿no? Esta tarde a las 19 Argentina juega un nuevo partido, su cuarto partido por el Campeonato Mundial de Fútbol. Qué bueno poder formar comunidades que se sepan imantadas por un solo interés, aunque el interés del fútbol, el interés de un partido, dure lo que dura el partido y después siga la vida y siga el frío y siga el costo de la calefacción, etcétera, etcétera. Pero si no tuviéramos ese tipo de experiencias, ¿en qué nos habríamos convertido? Así que si ustedes están de acuerdo y pueden alinear sus imaginaciones con las nuestras, nosotros procedemos a la experiencia de hoy. Hay muchas definiciones sobre qué es la comunicación o en qué consiste el periodismo y van variando según los días. Hoy es el día en que en la Argentina se celebra el locutor y a la locutora. Abrazo para los locutores y las locutoras. Es uno de los elementos centrales del trabajo en los medios electrónicos de comunicación. Hay una definición que me parece muy acertada de periodismo, que es hacer periodismo es hacer público aquello que el poder quisiera que esté oculto. El resto son relaciones públicas. Es una definición contundente, porque el periodismo también podría ser entretenimiento, formación, etcétera, pero si no conserva ese poderío de la denuncia, de poder decir en público lo que los poderes quisieran que permaneciera en silencio. ¿Para qué sirve el periodismo? ¿Es solamente entretenimiento o formación? En este sentido, el respeto que se ganan aquellos que investigan y que hacen que florezca a la luz de lo público, aquello que si no estaría en las catacumbas porque revela procedimientos oscuros del poder, de un poder cada vez más oscuro, cumplen un lugar central en la sociedad de todos los tiempos. Podemos pensar en varios, incluyendo ahí a Rodolfo Walsh en la Argentina, pero no sería el único de ninguna manera, sino uno muy destacado. Hoy cumple en algún lugar del mundo 55 años el activista australiano Julian Assange. Lo consideramos un héroe de la libertad de la expresión. El argentino Pablo Miró, que vive en Alemania, canta esta canción en homenaje al fundador de Wikileaks. El trabajo de Assange, que empezó en el mundo de la computación y continuó luego en el mundo del hackeo, del robo de información, ha sido descomunal a tal punto que se comió una larguísima persecución judicial de los Estados Unidos por revelar aquellos secretos de los servicios de inteligencia, de la diplomacia, de la representación política estadounidense que Estados Unidos hubiese querido que no se revelaran.
Saben que las leyes estadounidenses obligan a los servicios secretos y al propio gobierno a desclasificar archivos secretos cuando han pasado 50 años desde los hechos iniciales. Así, en el futuro pudimos saber cómo fue Estados Unidos el gestor central de muchos golpes de Estado en América Latina. E incluso fue alucinante conocer el capítulo argentino de las Wikileaks, es decir, todo lo que Assange y su organización había investigado la relación política de Estados Unidos con la Argentina mediante el reporte básicamente de sus representantes diplomáticos aquí y que permanecía oculto. Están matando por osar, por desentrañar. Finalmente, Assange se consideró culpable ante la justicia de haber capturado y entregado documentos clasificados. Y consideró que eso era parte de lo que se llama el periodismo. Encontrar información y hacerla pública. El método en que se encuentra esa información, en este caso el hackeo, ¿es un método ilegal? ¿Está prohibido? ¿O en el mundo de los tecnócratas manipulándolo todo a través de las redes informáticas y de las redes sociales y de los nuevos inventos, incluyendo allí la inteligencia artificial? ¿Cubren al mundo de la más absoluta de las normalidades? Cuando compareció ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 3 meses después de haber quedado en libertad, recuerdan que estuvo mucho tiempo alojado en la Embajada de Ecuador en Londres, evitando ir preso si salía de ahí, porque así lo requería causas inventadas por la justicia estadounidense. Assange dijo: soy libre por declararme culpable de hacer periodismo. I want to be totally clear. Quiero ser completamente claro ahora, dijo. No soy libre porque el sistema funcione. Soy libre tras 3 años de encarcelamiento porque me declaré culpable de hacer periodismo. Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente. Y me declaré culpable por informarle al público de qué se trataba esa información. No me declaré culpable por nada más. Los derechos de los periodistas y editores en toda Europa están seriamente amenazados. La represión transnacional no se debe convertir en una norma. El asunto fundamental es simple. Los periodistas no pueden ser perseguidos por hacer su trabajo. El periodismo no es un crimen. Es un pilar de nuestra sociedad libre e informada. ¿Vivimos, pues, hoy en una sociedad libre e informada? Yo diría que vivimos una sociedad encadenada a las mentiras y desinformada a propósito. Al fin y al cabo, aquello que llaman la verdad los medios puede ser una mentira bien presentada. Habida cuenta del viraje del mundo hacia lo peor y más inmundo del propio mundo. Habida cuenta de quienes gobiernan y de las cosas que pasan. Vieron que hay gente, sobre todo agitadores de conciencia, que piensan que estamos en un estadio final de la evolución humana, que peor no se podría estar y que tan dominados no deberíamos aceptarnos. Para todo ese universo, Julian Assange es un héroe contemporáneo. En 2013, Assange estuvo en la Argentina. Participó del tercer encuentro de comunicación audiovisual por una videoconferencia. Está claro, estaba preso, o en todo caso, en la Embajada de Ecuador en Londres, sin poder salir, sin poder mirar el sol, sin poder pisar la calle, seguro de que si así lo hacía, el gobierno británico iba a proceder a cumplir con una orden internacional de captura porque Estados Unidos tenía una causa con él que se iba a tramitar, muy raro, en un juzgado de Suecia, porque unas mujeres lo habían acusado de un comportamiento poco idóneo en medio de una relación, cuando todo olía a que el gran problema de Assange no era su pequeña vida personal, sino los grandes secretos que había revelado. Les aconsejo lo que el periodista argentino Santiago Donel, que fue el interlocutor nacional con Assange, que le dio al diario Página 12 y al propio periodista los elementos recopilados
como una de las fuentes más lúcidas sobre quién fue Assange, qué hizo y qué se pudo publicar y qué no se pudo publicar nunca, aún en la Argentina. Se pudo publicar, por ejemplo, que Sergio Massa concurría en su momento, disgustado con el presidente Kirchner, a reuniones en la casa de la entonces embajadora, una mujer de Estados Unidos en la Argentina, que luego reportaba a Estados Unidos las cosas que decía Massa, todas muy malas, sobre el presidente Kirchner. En ese, que decía que Kirchner era un psicópata, Massa, y que Estados Unidos tenía que saberlo, y resulta que lucía como un soldado leal en público y eso decía en privado. Y está escrito por la propia embajadora y reportado a Estados Unidos, que entonces habrá tomado sus decisiones respecto a la política argentina del futuro. Hay cosas que se ven. Por ejemplo, cuando un político, son muchos los argentinos, van el 4 de julio a la Embajada de Estados Unidos a celebrar esa independencia, mientras no celebran en público la independencia nacional. Hay otras cosas que no se ven y que son las que reportan los embajadores. Entiendo que Argentina luchó mucho, dijo en 2013 Assange, la lucha contra los monopolios de medios de comunicación. Se había aprobado acá la Ley de Comunicación Audiovisual. Es la lucha de una nación por ser una nación. Yo entiendo que Argentina ha estado luchando mucho. La lucha contra los monopolios de medios es una lucha de una nación. ¿Por qué es tan importante? Porque un país, una nación, la gente, una organización solamente pueden ser tan buenas como lo que son sus medios. Y entonces una organización de medios puede ser peor que alguna otra cosa. Muchas cosas se plantean en términos económicos. A veces hay jugadores dominantes que toman un porcentaje muy importante del mercado. Puede ser influyente en un estado, todo esto. Ustedes recuerden que el procedimiento de Assange fue en su momento propiciarle información reservada a la embajada estadounidense, conseguida por el método que hemos descrito, a 5 diarios pilares en 5 países distintos, todos vinculados fuertemente a los intereses estratégicos estadounidenses. Un diario de Estados Unidos, el New York Times, un diario de Inglaterra, The Guardian, un diario de Francia, Liberación, un diario de España, El País, y un diario de la Argentina, el diario Página 12. Quería garantizarse también que se hicieran públicos esos contenidos, y para eso necesitaban medios que estuvieran fuera de la parte central de la hegemonía. Y es verdad que muchos líderes del mundo, como el presidente de Ecuador por entonces, Rafael Correa, comprendió la importancia de la causa de Assange, que iba mucho más allá del propio Assange y mucho más allá de las formas convencionales del periodismo. Si periodismo es hacer público aquello que molesta al poder y el resto son relaciones públicas, vemos cuánto de relaciones públicas hay en lo que llamamos periodismo. Esto decía Rafael Correa, saben cómo terminó, viviendo fuera de su país y proscripto de la política ecuatoriana, casi como un refugiado político en Bélgica. Una gran alegría, pero sentimientos encontrados, ¿no? También de rabia, porque 12 años han tenido preso prácticamente, primero en la Embajada del Ecuador en Londres y luego en la cárcel en Reino Unido, a un periodista por decir la verdad. O sea, eso es inconcebible, por decir la verdad, por denunciar crímenes de guerra. Y los criminales de guerra los persiguieron. Entonces el mundo está al revés. Lo dejaron solo, lo dejó solo la prensa, los periodistas, su propio país, Australia. Ya en los últimos tiempos, después de tanto sufrimiento, pues hay gente que volvió a defenderlo. Pero fuimos pocos los que estuvimos siempre ahí, defendiendo a un periodista que dijo la verdad. Entonces, ya le digo, son sentimientos encontrados, alegría, pero también indignación, ¿no? Porque nunca debió pasar. 2 meses pasamos revisando el caso. Que somos un país serio, responsable, un gobierno responsable. Y vimos que no había la más mínima posibilidad del debido proceso, que si lo extraditaban a Estados Unidos, corría riesgo de ser sancionado con la pena de muerte. La reflexión de Correa después de la liberación de Assange, que fue festejada por mucha gente de un mundo que se siente en condiciones de una libertad no tan restringida ni vigilada como la actual. El propio Papa Francisco estuvo muy interesado en este caso.
A veces hay que medir a una personalidad pública si tenemos dudas por la defensa que pueden hacer otras personas de esa personalidad pública y por los enemigos que se granjea, en este caso, el gran imperio vigente en Occidente. La esposa de Assange, Stella Morris, contando esto de la preocupación que acompañó al Papa durante el cautiverio de Assange. El Papa mantuvo un encuentro privado con la familia de Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien actualmente está en Londres luchando para evitar una extradición a Estados Unidos. Allí se enfrenta a una condena de 175 años de cárcel por publicar documentos militares clasificados. El Vaticano no dio detalles del contenido de la reunión, pero la mujer de Assange, Stella Morris, dijo que el mero hecho de recibirles ya es un gesto de apoyo por parte del Papa. Morris aseguró que el Papa estaba realmente preocupado por el sufrimiento de su marido, el fundador de Wikileaks. Vemos en el streaming de la radio, la M530 en la YouTube, una foto de la familia de Assange ya liberada durante el velatorio del Papa argentino. Cuando Estados Unidos convierte a una persona en una enemiga pública, cuando la persigue de todos los modos posibles, no es el único caso de los activistas en el terreno. Son muchos. Lo que ocurre es que hay una borratina de liderazgos muy importantes. Hay otros que en cambio dan la cara. ¿Cuál era el problema central para Assange? Bueno, para el activista político, hacker y líder de Wikileaks, el problema central era la existencia de Internet. A partir de la existencia de Internet, sostiene, empezaron los problemas. Eso dijo en una entrevista que concedió a Russia Today, exiliado en la Embajada de Ecuador en Londres en el 2013. En el libro usted dice que Internet nos esclaviza, pero yo no termino de entender a qué se refiere, porque Internet es una cosa, algo sin alma. Por eso, ¿quiénes son los que nos esclavizan? Las personas que controlan la intercepción de las comunicaciones en Internet y que en cierta medida controlan físicamente los grandes servidores de información y las líneas de fibra óptica internacionales. Todos pensamos en Internet como un reino platónico en el que podemos expresar nuestras ideas y comunicarnos y que está ahí arriba, en el aire. En realidad, Internet está en servidores que están en Nueva York, en Nairobi o Pekín y nos llega a través de cables de fibra óptica o comunicaciones vía satélite. Así que aquel que controle físicamente estos medios también ejercerá dominio sobre las ideas y las comunicaciones, y aquellos que estén a la escucha en estos canales pueden interceptar las comunicaciones de países enteros, y esto es verdaderamente lo novedoso e interesante para los estados modernos, interceptar comunicaciones de naciones enteras. Pero esto suena como algo futurista y usted ha dicho que el futuro ya está aquí. ¿Y cuál es la alternativa utópica que usted habría realizado? La alternativa utópica es intentar y ganar la independencia para Internet, declarar la independencia para el resto del mundo. Y esto es bastante importante. Si piensan que es la civilización humana, lo que la hace humana y civilizada es nuestro conocimiento compartido sobre cómo funciona el mundo, cómo nos tratamos, cómo tratamos al ambiente, cuáles instituciones son corruptas y cuáles son buenas, y cuál es la manera menos tonta de hacer las cosas. Y este conocimiento intelectual es algo que ponemos en Internet. Así que si podemos intentar y separarlo de la naturaleza bruta de los estados y sus aliados, de ahí creo que podremos tener esperanza para la civilización global. Si por otro lado los dioses de la seguridad, los que controlan las armas, son capaces de tomar control sobre nuestras vidas intelectuales, el control sobre todos los medios con los cuales nos comunicamos, entonces claramente se puede ver lo terrible que serán las consecuencias. Si ocurre en un país, ocurrirá en todos los países a la vez. De hecho, está ocurriendo en todas las naciones si hablamos del espionaje, porque cada nación rodea a su pueblo con la infraestructura de Internet. Ustedes pueden pensar en sus casas tranquilamente donde estén escuchando el programa. ¿Y quién tenía razón? ¿Estados Unidos o Assange en el caso que estamos tratando? Según la información oficial publicada por el propio Assange, el procedimiento por el cual concluyó la persecución de 14 años de la que fue objeto después de las primeras publicaciones de Wikileaks fue un acuerdo con el gobierno para declararse culpable de un delito de espionaje ante una corte de las Islas de Mariana del Norte, un territorio de Estados Unidos en el Pacífico, y aceptar una pena
de apenas 62 meses de cárcel a cambio de no ser extraditado para que le continuaran el juicio. No tendría que cumplir entonces la pena, ya que se le reconocería el tiempo que había estado encarcelado en el Reino Unido y los años que estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. El día que fue liberado, Wikileaks publicó lo siguiente sobre el final de esa parte de la vida. Salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, aniversario de la muerte de Gardel, después de haber pasado allí 1901 días. El Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza y fue liberado en el aeropuerto de Stansted durante la tarde, donde abordó un avión y partió del Reino Unido hacia un destino que se desconoce. Unos meses después fue que el Consejo de Europa, escuchamos el primer audio, su discurso allí, lo consideró un preso político. Durante su cautiverio, los que dieron la cara, los que fueron a visitarlo, los que pusieron su nombre en la lista de visitas de la Embajada de Ecuador en Londres, incluye una curiosidad: el cantautor argentino Piero. Como juego de unidad de toda Latinoamérica unida, con toda la expresión abierta de Suecia, donde quieran, Vamos. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, 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 liberación. El video de esta visita muestra a Piero de la mano con Julian Assange, ambos cantando una canción clásica del repertorio comprometido de la artista argentina de los años 70. Bianca Jagger estaba también en ese encuentro de Assange con personalidades públicas. El grupo Calle 13, con Tom Morello, Camila Jabran y Julian Assange, permitiéndonos cerrar con un poco de rock multiviral. Este homenaje a un héroe de la comunicación contemporánea. Recuerden siempre, hay gente que entretiene, hay gente que forma, hay gente que conduce y hay gente que investiga. En el periodismo, los investigadores, los que revelan aquello que los poderes quisieran que permanezcan por siempre oculto, ocupan un lugar de privilegio. Somos amigos del coraje cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Absolutamente bien. Coro con coro, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. Absolutamente bien. Coro con coro, paso con paso.
your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. جمرت من جرارة من عيوننا ولع لما عيوننا طلع لما عيوننا طلع Absolutamente bien. Curva, curva, poco, paso, paso con paso. Absolutamente bien. Curva, curva, poco, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. Levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:36, Marina Glesser, ¿cómo le va? ¿Está muy embanderada hoy o es que me parece a mí? Banderas en nuestros corazones, Carlos Polimeni. Soy futbolera, soy hincha de Argentina. Hoy y siempre. Bien, envuelta, para los que escuchan la radio y no ven el streaming, en una bandera y con una bandera en el micrófono, una bandera de Argentina. Yo elegí una combinación más sobria de los colores de la patria, pero... Qué linda es esta bandera, cómo me gusta defenderla, sobre todo cuando la vemos pisotear, ¿no? Desde el propio Estado Nacional, con esto que quieren lograr, que es esto de, muy pomposo el nombre de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que no significa ni más ni menos que extranjerizar nuestra tierra y derogar y flexibilizar la protección ambiental. Era una de las cláusulas de las facilidades extendidas del Fondo Monetario Internacional. Se firmó y se reacordó en el gobierno del Fondo del Frente de Todos, del Fondo del Frente de Todos, y entonces ahora viene esta flexibilización ambiental que se lleva puesta a la ley de tierras, que protege nuestro territorio para que quede en manos nuestras, ¿no? Porque digo, los argentinos, ya que habitamos este país, ¿no? Eso es pies en la tierra, habitamos este suelo. La tierra no solamente es de quien la trabaja, que también es de quien la trabaja, pero este suelo es nuestro. Digo, acá van a crecer nuestros hijos, nuestros nietos. Y más, podríamos pensar que somos hijos de esta tierra y no dueños de esta tierra, ¿no? Exactamente, hijos de esta tierra, somos todos hijos. Y fundamentalmente para la protección de un prójimo, entender que obviamente la tierra es un recurso no renovable. Digo, no puede fabricar tierra, no fabrica territorio, pero al ser un país tan grande y tan rico, es mentira que somos pobres y que no tenemos capacidad y que sabemos hacer las cosas mal. Muy por el contrario, entonces que nos quieran vender, bueno, es el peor es el criollo que te vende, ¿no? Por eso, no por una idea chauvinista, traigo la bandera y estoy enrollada en nuestros propios colores albicelestes, sino que entiendo que no puede borrarse la historia de un plumón, porque, como siempre digo, la memoria tiene que ver con lo pendiente y no con lo pasado. Es verdad. Y el asunto de la patria, la bandera, los colores, etcétera, etcétera, encontraremos una vasta paleta de contenidos al respecto. Hay gente que saca la banderita, la pone en el auto, en el departamento, flamea la bandera y después se va de vacaciones a Miami sin ningún problema, o especula con el dólar, o tiene una vida completamente vinculada con los intereses extranacionales y finge una argentinidad que en realidad desprecia. Y hay mucha otra gente que opera en la vida completamente al revés de eso. Quiere la patria, confía en la patria, actúa en la patria, vive en términos propios y no en términos ajenos, y a unos el máximo de nuestros desprecios y a los otros el máximo de nuestros respetos. Ese desprecio nos está saliendo carísimo. Carlos, deje de odiar al otro. No, desprecio, yo no odio, sino que desprecio, que es una cosa muy distinta. No le pongo precio, tengo el desprecio necesario para todos ellos. Gracias a los y las oyentes en comunicación con nosotros. No nos llamen por teléfono porque no podemos atender las llamadas aquí. ¿Qué vamos a tratar un poquito después
después en el programa, Marina? Vamos a conversar sobre Laguna de los Rosarios y vamos a entrevistar a su dramaturgo y a su director, que es Adrián Murga. Laguna de los Rosarios, Carlos, es una obra de teatro gauchesca, una loa, si se quiere, casi fantástica y grotesca, que sucede en la pampa húmeda argentina y hay un ojo de agua rodeado de misterio, lugar donde cada persona que por ahí pasa ofrenda un rosario, mezcla de agradecimiento y protección ante la hostilidad del territorio. ¿Qué habrá sucedido en esa geografía en tiempos remotos? ¿Habrá sido habilitada por seres heroicos buscando alguna explicación del mundo? Esta loa casi fantástica y grotesca porta la ilusión de contar el origen de un mito rural donde la frontera entre la vida y la muerte se desdibuja y la anécdota simple se eleva a la categoría de tragedia criolla para explicar lo inexplicable de nuestra propia identidad. Creer o reventar, Laguna de los Rosarios se va a poder ver a partir del 10 de julio, que es el próximo viernes, todos los viernes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Vamos a hablar de esta obra que se está por estrenar, Laguna de los Rosarios, con su dramaturgo y director Adrián Murga. En Estados Unidos, donde vive el gran pianista argentino de jazz Leo Genovese, que además, entre otras cosas, trabaja como arreglador musical y compañero de gira del líder de Calle 13, nada más y nada menos, un artista multitudinario, acaba de publicar un disco de tango criollo. Se dio el gusto de grabar himnos del tango argentino, entre ellos Naranjo en Flor, Volver, La Última Curda. Si tenemos suerte, él nació en Venado Tuerto, estudió en Estados Unidos, está radicado ahí, ha ganado Grammys como parte central del corazón de los jazzmen, de los hombres del jazz de gran presente. Vamos a charlar un poco sobre los tangos que grabó y por qué. Grabó a la distancia Naranjo en Flor, Cristal, Grisel, Como dos extraños, Caminito, El corazón al sur, un seleccionado de grandes tangos como Volver o La casita de mis viejos, y no solamente por un operativo de nostalgia, sino seguramente por un aprecio musical por todas y cada una de esas obras. A esta hora, en la calle donde una parte muy importante de nosotros, los argentinos, estamos pendientes de cuánto falta para el partido de las 19, Argentina-Cabo Verde, en Miami, cuarta presentación del equipo nacional en el Mundial de Fútbol 2026, está nuestro compañero Martín Suárez. Martín, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Carlos? Dentro de la radio, en los canales de televisión, en las escuelas, en los shopping, en todos lados están argentinizadas las personas en este contexto que ocurre aquí en la República Argentina, con todas las expectativas puestas en la victoria inminente del seleccionado argentino. Pero eso no tiene que permitir que se tape la realidad que acontece, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la puerta de al lado, en la puerta de al lado de tu casa, en la puerta de al lado de la radio. Estamos en el barrio de San Telmo, a la altura de Perú, al 1300. ¿Te acordás, Carlos? Durante los últimos 2 años y medio que estamos trabajando, venimos cubriendo en la agenda de la radio todo lo que viene haciendo la comunidad educativa porteña que resiste el vaciamiento de la educación pública local como consecuencia de lo que es el ajuste que lleva adelante el gobierno de Jorge Macri. Es más, un ajuste educativo aquí en la ciudad que se disfraza de una supuesta reforma educativa que se llama Buenos Aires Aprende, que tiene por efecto cerrar escuelas, eliminar secciones de primaria, reducir contenidos de las escuelas secundarias y por ende dejar a muchos trabajadores de la educación sin laburo, ¿sí? Algo que venimos sosteniendo en el aire de la radio para que de alguna forma la gente se entere qué es lo que ocurre en este hermetismo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hubo varias actividades durante este día viernes en la previa al partido de la selección argentina. A las 12 realizaron un semaforazo en la puerta del Comercial 27 y el Comercial 4, en Perú, precisamente al 1300, aquí en el barrio de San Telmo. Otra escuela también del barrio de San Telmo, el colegio número 7, más conocido como el Pueyrredón, que está en Chacabuco y Estados Unidos, hicieron otro semaforazo y también volanteada. Y mañana en la histórica Escuela Técnica Otto Kraus, la primera escuela que tuvo la ciudad de Buenos Aires y prácticamente la República Argentina, tantos docentes como familias, como estudiantes van a realizar una volanteada este sábado desde horas de la tarde sobre Avenida Paseo Colón al 600 en el barrio de Montserrat. Todo esto para resistir de alguna manera lo que es el fuerte ajuste en materia educativa que viene llevando adelante el gobierno de Jorge Macri en el marco de la nueva reforma, ¿no? Hablamos con María Rinaldi. María Rinaldi es profesora de la Escuela Técnica número 33, una de las tantas docentes que con estudiantes y familias
resisten el ajuste de la reforma educativa, y nos contó que pese a que muchas escuelas se unieron en la lucha, otras tantas lo hacen por separado. El conflicto sigue muy atomizado, digamos, escuela por escuela. No tenemos un sindicato que como que una todas las luchas y negocie en nombre de todas con el gobierno. Las negociaciones que hay están siendo de los propios docentes, familias y estudiantes, donde están movilizados, con los equipos de conducción de cada escuela y en algunos casos con las supervisiones. María, si tuvieras que definir cómo están hoy actualmente la educación con la reforma educativa, ¿cómo sería? Y la verdad que es preocupante la situación porque, bueno, va pasando el tiempo y hay escuelas donde ya el conflicto se tornó súper violento, súper hostil. Cuentan los compañeros y compañeras que han llegado a tener amenazas, que han llegado a tener aprietes. Bueno, lo de Lirurtia, ustedes lo cubrieron, pero también el Comercial 9, donde se les hizo un acta a los delegados por organizar una ronda de aplausos dentro de la escuela en un recreo. El Comercial 4 particularmente está en una situación bastante compleja también al interior de la escuela. Así que bueno, nada, imagínate una reforma que la quieren hacer pasar con todos estos métodos, qué tipo de escuela quieren construir, ¿no? Como si se pudiera construir una escuela sin comunidad, sin docentes, sin estudiantes, sin familias. Una de las situaciones, Carlos, más hostiles fue la ocurrida en la Escuela Artística Rogelio Urrutia del barrio de Nueva Pompeya, donde allí los docentes denuncian que la profesora Claudia Dicola recibió aprietes y amenazas por parte de la directora del área artística del Ministerio de Educación porteño al momento de efectivizar lo que iba a ser la toma de posesión del cargo como directora. Le dijeron, mira, si vos como directora apenas asumís, no introducís a este colegio en la nueva reforma educativa, que es lo que está resistiendo la comunidad, te vamos a hacer la vida imposible. ¿Qué hizo la profesora? Desistió de asumir en el cargo de directora ante el apriete del Ministerio de Educación. Así está la cosa. Aunque no te lo cuenten, esto está pasando aquí en la ciudad de Buenos Aires, Carlos. Bien, la tormenta perfecta. ¿Cómo me gustaría que esta fuera la última oportunidad en que una parte despistada o convencida ideológicamente de la sociedad argentina termina votando un proyecto de derecha en la ciudad y en el país para encontrarse después con que para muchos de los propios votantes es un tiro en el pie? ¿Cómo me gustaría que fuera la última de las oportunidades en que la sociedad experimente este modelo que se ha repetido en la historia desde la dictadura hasta Macri, pasando por el menemismo, y sacara sus propias conclusiones? Pero la verdad es que en el mundo el crecimiento de las derechas mediante el uso de las tecnologías y los poderes de influencia es tan grande que no sé de verdad si esta será la última ocasión. Ojalá además que termine pronto. Gracias, Martín. A vos, Carlos. Chao, Marina. Buen fin de semana. Chao. Buen fin de para vos, querido. Martín Suárez, como mismo lo dijo, contando cosas que en general no se cuentan de lo que pasa en la gran ciudad de Buenos Aires, muchas veces vinculado eso con la pauta publicitaria muy importante del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Para aquellos que miren los medios de comunicación solamente como entretenimiento o espectáculo, verán que los negocios y los negocios cruzados entre la hegemonía comunicacional y el poder político son muy fuertes y harto evidentes. Saliendo de ese mundo, les quiero hacer algunas recomendaciones. Se viene el fin de semana. ¿Querés ir gratis al cine a ver unas películas de calidad? Sí, sí, quiero. El Centro Cultural Cuerda Mecánica, un lugar precioso, queda en Juramento 4686 en Villa Urquiza, una sala divina. Presenta el ciclo Drinks and Movies, así en inglés, tragos y películas, que es un ciclo de cine curadísimo, es decir, de gran calidad y de películas que se proyectan gratuitamente. Este mes está dedicado completamente a François Truffaut, un gran director francés, y el domingo a las 16, domingo 5 a las 16, se proyecta La piel dura. ¿Cómo conseguís una entrada para ir a ver gratis una película de Truffaut en la ciudad de Buenos Aires? Escribiendo a www.cuerdamecánica.com. Además, si vas al lugar, puedes disfrutar de una merienda antes o después de la función. Más información en el Instagram de este proyecto que va a tener a Truffaut todo el mes de julio, @Cuerda Mecánica. ¿Cuál es la película de Truffaut que más te gusta, Carlos? Disparen sobre el pianista, creo que a mí me dio en su momento muchas alegrías, una gran comedia, pero es un director grande, sí, muy influyente. Jimmy, 400 golpes, ¿no? Muy influyente. Bueno. Para mí los 400 golpes es una influencia directa para las películas iniciales de Leonardo Fabio, por ejemplo, ¿no? Y habrá de todo en La Viña del Señor, pero veamos Sueño, veamos películas importantes.
Hay tanta tontería. En este ciclo se van a proyectar en La Noche Americana, otra película hermosa, El Pequeño Salvaje, Disparen sobre el pianista y La Piel Dura. Por otra parte, si a la hora del partido después les da hambre y quieren comer empanadas de las buenas, Malvo, o pizza las buenas, Malvo es un remedio. Van a estar hasta las manos, me parece hoy, como Malevo, pero sin la E. Malvo, van a Malvo o piden a Malvo y dicen: me escuché una promoción en la radio, en la M530, en la tarde con Carlos Polimeni, les dan el 10% de descuento sobre el precio de lista. Y si abonan en efectivo, en el lugar tienen el 20%, hablen con Renzo o con Lucas. Al respecto, Malvo queda en Juan Bautista Alberdi 116, entre Cenillosa y Doblás, cuando empieza Caballito, así que en todos los barrios cercanos la publicidad comer empanadas buenas y pizza buena está al alcance del deseo. Buena comida será después del partido, ¿no? Comer empanadas y comer pizza. El partido terminará con lógica a las 21, si hay tiempo suplementario y penales se prolongará un poquito más. Ojalá que no, yo no doy por ganado ningún partido, nunca. Creo que Argentina es un equipo superior, sin embargo. Y por último, no quiero dejar de mencionarles nuestra próxima función de La Patria no se vende. El jueves que viene, el día del cumpleaños de Mercedes Sosa, que nació 9 de julio de 1935. Haremos una función muy connotada y muy especial de La Patria no se vende. El día de la Independencia, el 9 de julio. Mientras algunos presidentes argentinos piensan en fechas como estas, en el miedo, en la incertidumbre, en la angustia de los patriotas que declararon la independencia, y otros colaboran con un proyecto político de sujeción de Argentina a otras potencias imperiales, nosotros creemos que la patria no se vende. No se puede vender un concepto, no se puede vender lo que no es nuestro. Somos hijos de la patria, no dueños de la patria. La patria concebida como la matria, la Pachamama, la tierra a la que pertenecemos y a donde iremos a parar, por otra parte. Así que las entradas se venden por Alternativa Teatral o por Passline, son muy baratas, por Passline y son muy baratas. Los esperamos a todos en La Carbonera, en el corazón del barrio de San Telmo. En la esquina de Balcarce y Carlos Calvo. Un lugar nuevo, con condiciones técnicas excepcionales, con una gran cocina, si llega el momento de comer, y una gran atención que nos hace el favor de integrarnos a su programación. Y nosotros vamos con las banderas bien tomadas, con todo lo que tenemos a mano. En esta ocasión invitamos nada más y nada menos, para celebrar la independencia en el arte, al Tata Cedrón, que va a venir y va a hacer lo suyo en el espectáculo como parte de él. Invitamos al grandísimo guitarrista Esteban Morgado para que toque la guitarra y nos haga cantar canciones de Mercedes Sosa. Y a Pola Gravinsky, que va a intervenir en el espectáculo cantando repertorio de Mercedes, con Esteban Morgado de compañía. Le pedimos que levante los trapos también de todos los elementos que confluyen a la hora en que nos pensamos en la patria. Así que la función va a estar repleta de público. Quedan unas pocas entradas. Los invito, si tienen deseos, pispeen en nuestras redes sociales, si no, a ser parte, si tienen deseos, de este espectáculo en un día que es feriado nacional. Recuerden que el siguiente, jueves 9 de julio, el viernes 10, también es un feriado puente. Así que, en medio de todo lo que pasa, gran momento para resistir qué es lo que hacemos y pensar qué es lo que debemos. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, la patria se defiende. Un grito de emoción, ardiendo el corazón. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. ¡Viva Patria! ¡Viva! En el Día de la Independencia y cumpleaños de la gran Mercedes Sosa, el espectáculo de Radio Café Concert realiza un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical. Homenajeamos las voces que hicieron grande a la Argentina. Mercedes Sosa, Diego Maradona. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Evita, Eve. Que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos. Rodolfo Walsh y muchos más. Entradas por Passline. La Patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Jueves 9 de julio a las 20 en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Invitados especiales: Tata Cedrón, Esteban Morgado y Pola Gravinsky. La patria se Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. La tarde con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. 14:57 ahora, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de hablar de Laguna de los Rosarios y para eso vamos a invitar a su dramaturgo y director Adrián Murga, al que ya le damos la bienvenida a la M530, la radio de Madres, la radio de EVE. Hola Adrián Murga, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te saludamos en esta tarde de viernes. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va Marina, Carlos? Bueno, muchísimas gracias por este contacto y doble agradecimiento porque soy fiel oyente de la radio. Bueno, qué suerte entonces poder conversar acerca del inminente estreno que va a suceder el 10 de julio en el Teatro del Pueblo en Laguna de los Rosarios, loa casi fantástica y grotesca de este drama o comedia dramática gauchesca que viene a plantear un poco en esta pampa húmeda algo de la historia, pero también un poco de vigencia en el presente. ¿Cómo es el clima de época que te lleva a estrenar Laguna de los Rosarios al Teatro del Pueblo, Adrián? Bueno, en realidad podríamos decir que la historia de la obra es una historia muy simple. Es una madre y dos hijas que viven en una pequeña parcela del campo de nuestra pampa húmeda. Y esta tierra está amenazada por una hipoteca. El banco que tiene la hipoteca y el gerente que firma esa hipoteca es una persona que esta familia cuidó de pequeña. Por lo tanto, está esa amenaza inminente y también la amenaza natural de una laguna que también circunda a este campo y que con la llegada de la tormenta Pampa las cosas se van a complicar. Si bien es una tragedia criolla como nosotros los describimos, es decir, que podríamos revelar, o quizás no es una revelación, pero podríamos saber cómo es el final trágico, pero lo más interesante, por lo menos para nosotros, es ver cómo estos personajes llevan hasta su última consecuencia sus propias creencias. Y en ese sentido, quizás ahí... con la pregunta que me planteás, puede estar ese punto de contacto en preguntarnos cuánta falta de creencia quizás tenemos o nos han impuesto, es decir, ya no creer en quienes tenemos
a nuestro lado, que puede ser nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros amores y demás. Y quizás sí, nosotros creemos que estamos en esa necesidad de volver a creer en algo, volver a creer colectivamente en algo. Entonces quizás la metáfora que pudiera rodear Laguna de los Rosarios apunta en ese sentido. A volver a creer colectivamente en algo, y apela un poco no solamente a ese algo, sino que trae la fe, ¿no? Como esperanza colectiva, como algo que es común, ¿no? En una tierra común, un espacio común, un creer común, porque la gente lleva sus rosarios como ofrenda, ¿no? A este agujero de agua, de ojo de agua rodeado en el que sucede el misterio de la tragedia gauchesca, criolla. Claro, nos hemos inventado ficcionalmente un mito. Que el mito dice que en un ojo de agua misterioso que hay en el corazón de la Pampa, las personas que por ahí pasan ofrendan un trago de caña, y que algunas noches se ve flotar una serie de rosarios color nácar. Ese es el mito que nosotros nos inventamos. El acontecimiento que luego se transformó en este mito es lo que vamos a contar en la obra. Y es esta historia familiar que aconteció en ese mismo lugar. Nos hemos inventado una maqueta, en realidad, para poder trabajar sobre lo que específicamente nos interesa, que está vinculado, tiene que ver con la actuación. Más allá del dispositivo, que de hecho la obra tiene un dispositivo escenográfico que a nuestro entender hace del espacio un hecho singular, y es muy interesante para nosotros ese tratamiento. También la pieza tiene humor y demás, y otros condimentos, pero la realidad es que nos hemos inventado esta maqueta para poder sobre ella trabajar cuestiones específicas de actuación. Ahí tenemos como muy puesto el foco, y la actuación en el sentido de que nos interpela también con esa necesidad colectiva de hacernos un montón de preguntas que ponen incluso en crisis nuestro propio pensamiento. Entonces nos parecía como vital también, poder llevar adelante y poder presentar este trabajo. Más que interesante escucharte hablar de la propuesta de Laguna de los Rosarios. Además, confieso conocer el Teatro del Pueblo, y es un teatro precioso. Van a estar los viernes a las 20 horas con este mito fundacional que parte para poder llevar a la acción esta pregunta de por qué desconfiamos del otro, de la otra, del que tenemos al lado, y si no está sistematizada esa desconfianza, porque a río revuelto ganancia de pescadores, y cuando todo pierde legitimidad, uno ya no conoce los límites, ¿no?, entre lo legal y lo legítimo, y hasta dónde han horadado esa experiencia colectiva histórica que no solamente nos constituye a nivel constitución, sino que se lleva puesto también un sentido común, ¿no? Y hay como una crisis de subjetividad en esta propuesta estética de la obra, ¿no?, de Laguna de los Rosarios. Hay algo que lo criollo dialoga con lo muerto vivo del grotesco nacional. Plantear esto un hoy por hoy siempre describe un clima de época de lo que nos está pasando, ¿no? La frase dice lo que no, la tragedia no se repite, vuelve como farsa, ¿no? Totalmente. Y está buenísimo lo que también traes, que tiene que ver con cuestiones originarias de nuestro propio o propios géneros teatrales, ¿no? Como el grotesco, por ejemplo. Entonces, también indagar sobre esos procedimientos que son constitutivos de nuestra propia identidad, y ver de alguna manera, cómo impacta o cómo está vinculado con nuestro presente, porque, lo que decimos siempre, si bien podemos estar referenciándonos hacia un pasado y demás, tiene que ver específicamente con el diálogo contemporáneo actual, con los otros, con las otras, con las personas, el hecho de ir a
elementos del grotesco, elementos farsescos y demás, aunque también es un desafío muy grande, ¿no? Porque hoy la realidad plantea un grotesco que teatralmente hablando nos pone muchas veces en jaque a nosotros en la producción, porque uno dice, ¿cómo competir contra este grotesco nacional? El real, decís, el que vivimos diariamente por las redes sociales, por la digitalización, por esta inmediata necesidad de poder resolver en lo inmediato algo que parece basura, ¿no? Como digo, de no poder tener un pensamiento crítico o una profundidad. Todo tiende a simplificarse en un lugar muy chato, ¿no? Claro, y además con personajes, y no sé, con uno en particular, porque yo te dijera voy a escribir algo donde el personaje es un señor con una motosierra y no sé qué, capaz que alguien me dice, no, che, estás exagerando un poco, y luego cuando eso se hace presente, y bueno, uno dice, ¿cómo enfrento esa realidad artísticamente hablando, ¿no? Y a veces uno como queda pedaleando, pero a su vez, bueno, es interesante para nosotros para ver cómo va a ser nuestro sistema de producción para poder interpelar esta situación. O sea que uno claro, entonces, perdón, te interrumpí, decime. No, por favor. No, entonces digo, como espectadora, ¿no? Que es los espectadores, a la audiencia le hablo que cuando vamos a ver Laguna de los Rosarios vamos a tener que hacer el ejercicio de pensar en lo simbólico, digamos, no solamente en el cuento de esta mujer con 2 hijas que llega a esta pampa húmeda, a este mito fundacional donde el origen está vivo, no es una cosa muerta, sino que es una cosa para disputar el presente, aquel origen, ¿no? Porque a veces uno estandariza, bueno, esto fue así, 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 listo, perfecto, en el estante. Y bueno, y uno sabe que el conflicto trae lo vivo, ¿no? Y que hay que vivir, porque si no vamos a ser todas personas sin pensamiento ni crítico, ni siquiera propio, ¿no? En una subestimación permanente de nuestras facultades. Y entonces, como espectador, me pregunto, esa interpelación que buscas como dramaturgo y director, me imagino que el espectador no tiene todo servido en este gauchesco, grotesco, criollo, digo, va a tener que poder hacer la sinapsis, unir los puntos, ¿no? Sí, ojalá que eso suceda o que algo de eso suceda. Siempre es la voluntad en principio de generar ese encuentro, porque la verdad, bueno, nosotros vamos a estrenar, como bien vos dijiste, el próximo viernes 10 de julio, y ahí es donde en realidad empieza el juego. Empieza el juego en el sentido de que, bueno, nosotros nos hemos hecho un plan y lo vamos a empezar a poner en práctica ahora a partir del próximo viernes. Entonces ahí es donde se juega esa interacción y donde empieza a desplegarse, ojalá que así suceda, los distintos puntos de vista sobre el material. Y si es un material que puede generar diversos también puntos de vista, bueno, creo que eso nos pondría muy contentos. Claro, muchas interpretaciones. Qué bueno poder discutir y multiplicar las interpretaciones para capitalizar esas diferencias y encontrar un afán de superación, que también está bastante vetado en la sociedad hoy, en eso que llaman competitividad, ¿no? Y que a veces no es nada más ni menos que lo meritócrata, ¿no? No multiplica, sino que obtura. En el elenco están Alejandra de Lorenzi, Laura Mantel, Noelia Prieto y Horacio Pucheta. Me alegra, son más actrices que actores. En general es difícil que las mujeres sean mayorías en esta relación también, ¿no? De madres e hijas que te permitiste indagar. Y la verdad que tenés una gran trayectoria. Tuviste mucho taller, ¿no? Mucha instancia de estudio, de práctica, de procesos. En esta obra que es La Laguna de los Rosarios, el proceso de escritura hasta la dirección, me imagino que son una cooperativa, conformar el grupo de trabajo y estar a punto de que empiece el juego, como vos decís, de estrenar el viernes. ¿Cuánto llevó ese proceso y qué valiente bancarse esos procesos, ¿no? Porque a veces entra uno en crisis creativa y no solamente
creativa, sino grupal, de las dinámicas, de los sistemas que se arman, ¿no? Sí, totalmente. Sucede todo eso como vos lo describís, pero bueno, eso también es lo que nos hace latir el termómetro, es decir, estamos vivos con, claro, todas esas líneas en juego, ¿no? Esta escritura, yo hice en algún momento la especialización en dramaturgia en la UNA, entre paréntesis, universidad pública. Y bueno, fue un trabajo que en principio empezó por la Electra de Sófocles, pero luego eso en el tiempo fue mutando. Igual debo reconocer que hay elementos, digamos, de esa tragedia que por lo menos yo desde la construcción interna del trabajo reconozco algunos elementos de ellos, pero la verdad es que no es que tiene que ver de manera directa no te con inspiraste, solo que la tenés claro. Bueno, qué gusto conversar este ratito con vos, Adrián Murga. Te deseamos realmente para el viernes 10 de julio a las 20 horas y todos los viernes en el Teatro del Pueblo, que queda en la Valle 3636, entre Mario Bravo y Bulnes. Recomiendo el Teatro del Pueblo, es un teatro muy bonito. Va a estar estrenándose Laguna de los Rosarios, gauchesco, criollo, grotesco y un poco trágico, pero con bastante humor, a quien le recomendamos la audiencia vaya. Qué lindo el teatro, qué bueno la grupalidad y volver a soñar colectivamente. Gracias, Adrián Murga, por charlar este ratito con nosotros y aguante Argentina. Muchísimas gracias a ustedes y un beso grande a vos, a Carlos, a toda la oyentada. Y si me permitís una pequeña digresión nada más, felicitarlos porque así como tanguero y también compositor de tango, me encantó el homenaje que le hicieron a Melingo, así que gracias a ustedes. Besos grandes a todos. Muchas gracias, Adrián. Adiós. Gracias, muy amable. Muchísima gente, ¿no? Muchísimas gracias a tanta gente que compartió nuestro homenaje a Daniel Melingo a través de las redes sociales. Tiene una altísima rotación aún. Muchísimas gracias. Lo hicimos improvisando en la radio, todavía impresionados. Tengo la noticia en la garganta por la partida de un gran artista de la música popular. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Habana, sin tu nombre son dos calles, este tango y nada más. Fiorito y Cantilo, Lascano, Gavilán, Barcelona, San Paolo, Sevilla y Boyacá, Guillote, Sister Piller, Don Yayo, Codesal, son nombres, solo nombres, sin el tuyo detrás. Tanto y tantas se colgaron de tus piernas, te eligieron los amigos del campeón. Tantos sueños usaron tu camiseta, tantos males diezmaron tu corazón. Diste nombre a quien nombre ya tenía. Hace 19 años, Cucuza Castielo, que aquí canta su homenaje a Maradona, Segurola y Habana, empezó su ciclo de El tango vuelve al barrio en un bar de la zona norte de la capital federal, El Faro, Parque Chas, Villa Urquiza. Barrios que en parte parecen anclados en un pasado irrecuperable, pero en que conviven todos los elementos de una gran ciudad. Largas noches de tango, de invitados e invitadas, un artista desarrollando lo suyo con un concepto de si no es con todos, ¿para qué? Ayer la legislatura de la ciudad de Buenos Aires homenajeó a Cucuza y a su idea, el proyecto del tango vuelve al barrio, declarándolo de interés cultural. Estamos compartiendo ahora en el aire de la radio algunos videos de el Salón Dorado de la legislatura repleto de personas, Cucuza cantando ahí, la compañía de un montón de músicos de su entorno, del ambiente del tango, del público, de sus compañeros de trasnoches en el Faro. Y esta sensación de representación legítima que Cucuza tiene, que Cucuza Castielo, el artista llamado Cucuza Castielo, tiene, de generaciones y generaciones de oyentes de tango y de cantores de tango. La idea de por qué vamos a estos lugares con nuestros padres y nuestros hijos es la idea de que hay un legado en la música de la ciudad de Buenos Aires y que a pesar de las invasiones bárbaras y todo lo que ocurre, para muchos es un fenómeno constitutivo, para los que cantan, para los que escuchan, para los que bailan, para los que miran. Los cantores como Cucuza, enraizados a la memoria, pero con plena representación del presente, son completamente imprescindibles. Cucuza ha combinado el tango con el rock y el rock con el tango.
Escucharlo es siempre una experiencia en que la conmoción es importante. Y la verdad que venciendo los prejuicios que cualquiera pudo haber tenido al respecto, ayer fui, después de la radio, a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, presencié y participé durante 2 horas de una ceremonia y me encontré con que en el hall había un homenaje a los mártires padres palotinos. Se cumplen 50 años de su asesinato este fin de semana. Una exposición artística de homenaje a aquellos sacerdotes asesinados por una dictadura. Poco fuimos volviéndonos locos. El proyecto El Tango Vuelve al Barrio se ha convertido en un proyecto itinerante. Un ómnibus que es el mismo que manejaba el papá de Cucuza Castielo, girando por la ciudad, llegando a distintos barrios, algunos muy lejanos de otros, con su carga de tango, de memoria y de emoción. De la intriga casquivana, de la imprudencia del rumor. Y Cucuza tiene la humildad de algunos grandes. No todos los grandes son humildes. Cucuza tiene esa humildad. Parece uno más, cuando en realidad es el líder de una manada de gente buscando explicaciones y compartiendo sensaciones. Ayer el video que pasó de Rubén Juárez cantando por su invitación en el Faro, virtualmente no tiene precio, como tantas otras cosas que importan. Poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Las canciones escriben nuestra historia. Madre eterna del pueblo, no te olvido, te abrazo, no te pierdo, te encuentro, no te lloro, te canto. Siempre viva, Teresa Parodi. La tarde con Carlos Polimeni, AM 530, Somos Radio. ¿Qué hace que una mañana pueda ser hermosa? Bueno, son muchos elementos, pero si te gusta el café, tal vez el sabor del aroma del café te despierte sensaciones diferentes, ¿eh? Hay un poema de Jorge Luis Borges que habla de eso. El olor del café a la mañana temprano, ¿no? Eso que no tiene precio y que a lo mejor olvidamos hasta que olemos de vuelta. En la radio tomamos café Bantú. Los podés disfrutar vos en cualquier momento y en cualquier lugar con las máquinas expendedoras que son de última generación. Es un café de especialidad, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Si querés comunicarte para tener café en tu casa o en tu trabajo, donde quieras, @cafébantú, en Instagram es la dirección buena, y después haces lo mismo que nosotros y nuestros invitados aquí en la radio. Bueno, pues los disfrutás. Si querés combinar ese café con alfajores de los buenos, escucho el ruido a papel de alfajor. Qué rico, mira, tengo al Indio Solari acá. Si no hay amor, que no haya nada, Carlos, y a Néstor Kirchner, kirchnerista de Kirchner. Yo soy kirchnerista a mucha honra y a mucho orgullo, lo quiero decir porque ahora que parece que van a prohibir decir Kirchner, no se puede decir Kirchner. ¿En dónde no se puede? Y para Edu Feynman ayer decir Kirchner es sinónimo que si decís Kirchner sos corrupto, sos ladrón, sos chorro condenado y podés ir preso. Pero ¿por qué alguien en sus cabales debería consumir esa basura? Bueno, tiene mucho poder. La asociación ilícita que hay entre el poder mediático y el poder judicial es que si Feynman te amenaza por televisión, es posible que, no sé, Ercolini, el otro, ¿cómo se llama? El fiscal Stornelli, no sé, el ojo el hijo, toda la familia de la mafia judicial pueda encarcelarte, difamarte, perseguirte. Pero ¿y si apagamos la televisión y no vemos al señor? Pero Cristina está hoy hace 381 días presa y proscripta, Carlos, y yo la quiero votar y no puedo, y queremos a Cristina, y ese es el poder judicial partidario. ¿Y la culpa la tiene Feynman?
No, la culpa no sé quién la tiene, porque en general hablo de responsabilidad cuando los asuntos son políticos, no jurídicos. Cristina es inocente y este partido Poder Judicial, misógino, arbitrario, ilegítimo e ilegal, condenó hace 381 días a nuestra conductora, presidenta del primer partido opositor, el Partido Justicialista Nacional, y lo que me resulta de lo que dice Feynman ayer es amenazante, y siento que está ligado directamente a una data operación de una amenaza. Bueno, si usted, siendo presa y proscripta, chorra y condenada, se va a postular o va a generar en la gente la esperanza por su intención de voto de que pueda llegar a ser presidenta, sepa que ningún Kirchner se va a poder postular, porque tanto usted como su hijo van a quedar presos de por vida, y eso es muy violento. Digo, es muy violento para la democracia, para la libre elección de la representatividad democrática. ¿Y no serán barrabasaras de un barra brava? Bueno, en todo Dios caso? te oiga, me hace bien escucharte, me da cierto optimismo, entonces vamos a comer alfajores de la Dominga. Noelia Pastoriza, una genia, estos alfajores del Indio, si no hay amor que no haya nada, y de Néstor Kirchner, porque kirchnerista de Kirchner. Yo escuché en el pasado dirigentes importantes del kirchnerismo que decían, no importa, si nosotros con la pauta los manejamos a todos, que digan lo que quieran, ahora con la pauta en el canal los callo o los compro. PNT de alfajores La Dominga, estos que acabamos de presentar, si querés comerlos, los encontrás donde quieras. Su Instagram es @la_domingo73. Estas son nueva generación de alfajores, pero si querés de la anterior generación, tenés de todo. Al General, a Evita, al Diego, al Eternauta, y comer bien y comer cosas dulces tal vez nos endulza un poco la vida, que está amarga y complicada por momentos. Te ofrecimos café y te ofrecimos alfajores. Ahora te ofrecemos por el mismo precio, en el mismo combo, al señor Pablo Hacker, por teléfono en la línea 2 del programa. ¿Desde qué lugar del mundo, señor Hacker? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Desde el Congreso, guárdeme un alfajor que hace frío y viene muy bien para estos momentos. Endulzate. Sí, hace falta un poco de dulzor porque acá está todo bastante amargo y áspero, y coincido con la mirada, las dos, coincido con un poco la visión de cada uno, pero el apellido Kirchner genera mucha incomodidad en el poder, claramente. Lo de ayer fue una amenaza desde mi punto de vista. Y me hizo recordar, no iba a hablar de esto, pero el 2019, y siempre se le endilga a la expresidenta la elección de Alberto Fernández. Bueno, hay que recordar que cuando ella, se encaminaba para ser candidata, empezaron a llover las amenazas de causas judiciales. Se soltaron los demonios. Claro, entonces, bueno, me huele todo otra vez a eso. Pero hoy quiero hablarles de la agenda de Diego Santilli, recientemente jurado como jefe de gabinete. Saben que el Ministerio del Interior dejó de existir como tal, pasa a estar dentro de su ámbito, pero él tiene un mandato muy claro para estos primeros 15 o 20 días de gestión al frente de la jefatura de gabinete. Uno es, justamente dar por tierra un proyecto que es del kirchnerismo, que es el de zona fría, ¿no? Saben que diputados ya le dio media sanción, todavía falta el Senado, donde es un poco más complejo, porque ahí se dirimen el poder directamente de las provincias, que tienen sus representantes en los senadores, que por supuesto representan al pueblo, pero también al pueblo de cada provincia. Es más complejo ahí para la Libertad Avanza, justamente poder derogar las zonas frías que hasta ahora estaban protegidas con subsidios, que son muy importantes porque son zonas donde verdaderamente el uso del gas en invierno es muy intensivo, porque es muy complejo vivir sin ese aporte. Bueno, el mandato es que eso vuele por los aires, así como lo dijo también el nuevo vocero Ravier. Si hace frío, abríguense un poquito más, recordándome tanto a Mauricio Macri, que realmente da asco. El mandato es eso: vayan, negocien, entreguen lo que tengan que entregar. Me imagino que será en forma de aportes del ATN, del Tesoro Nacional. Y el segundo mandato para esta negociación compleja, hay que decirlo, Santilli tiene mucha gimnasia como ministro del Interior, y además porque es un tipo que viene de la política hace mucho tiempo y tiene un buen diálogo con los gobernadores. Entonces, el primer mandato es ese. El segundo tiene que ver con lo que venimos hablando, que es la derogación de las PASO. Y esta novedad que circula fuerte, que todavía no es nada oficial, pero sí la posibilidad de que haya listas colectoras, o sea que
vos tengas, por ejemplo, a un Javier Milei candidato, pero con distintas listas de senadores o diputados de diferentes partidos. ¿Qué significa? ¿Que puede ir como encabezando una lista y puede haber varias listas diferentes con multiplicidad de oferta electoral, aunque no sean de La Libertad Avanza? Exactamente. Por ejemplo, que el PRO tenga su lista de diputados senadores y que quien la encabece sea Milei, y de esta forma que lleve todo el agua para el mismo molino. La jugada es compleja, tiene obviamente la oposición del peronismo que quiere las PASO, pero ese es, te diría, el principal objetivo una vez que sea zonas frías. Yo creo que va a terminar siendo aprobado la derogación de zonas frías o el cambio, porque en realidad es un cambio en el régimen. Ese es el objetivo político principal, porque el gobierno considera que con PASO se le complica y que sin PASO reelige. Eso es lo que ellos consideran que va a suceder. Por supuesto, se choca de frente con una realidad muy, muy complicada y, como siempre decimos, además atados a esta elección de medio término en Estados Unidos que los pone nerviosos porque si se quitase o perdiese apoyo del principal accionista de la Argentina, accionista porque se la lleva toda, que es Estados Unidos, bueno, ese sustento que tuvo Milei para la legislativa del 25, bueno, se caería. Entonces, lo que quiere Milei y lo que le encomendó Milei a Santilli es, bueno, que se elimine definitivamente las PASO y que se negocie con todos los sectores para poder allanar el camino a La Libertad Avanza en una visión positiva del 27 que yo no comparto. El otro día, un connotado analista político internacional que tiene el mismo apellido de uno de los inventores de la bomba atómica, escribió una columna muy poderosa en un medio de derecha en la Argentina, planteando que esta era la oportunidad única de la derecha en América del Sur para volver a los lugares donde alguna vez estuvo mediante otros métodos. Si pensamos un poco, desde que Donald Trump es presidente, han ido ganando elecciones, algunas muy polémicas, como las de Colombia y Perú, en muchos lugares importantes que antes tenían gobiernos de izquierda, progresistas o no de derecha. Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Colombia hoy tienen gobiernos seguidores de Donald Trump. Es decir, que mientras uno miramos América del Sur o la América Latina en general, o el mundo hispanoparlante incluso, o la América completa con América del Norte como un territorio compartible desde un punto de vista, hay otros que están haciendo una operación muy distinta, con el subrayado de que además hay elecciones este mismo año en Brasil, el coloso del continente, el coloso de América del Sur, con las encuestas marcando que hay una paridad entre el presidente Lula, que va por su reelección, y el bolsonarismo. Sí, y Lula, que además le negó un llamado a Donald Trump, dijo que está cansado de las idas y venidas del presidente norteamericano, que no le cree, en una postura muy fuerte, justamente marcando esto que decís vos, Carlos, que la influencia antes era por las botas, ahora es de otra manera. De hecho, se vio en el festejo anticipado del 4 de julio por los 250 años de Estados Unidos, digamos, un besamanos realmente asqueroso. No olvidemos Venezuela, porque aparte de los nuevos métodos, digamos, están los viejos métodos como la intervención directa en Venezuela, y que el mundo siga andando, ¿no? Y las amenazas de intervención directa sobre Cuba e incluso sobre México en algún momento. Susana Jiménez te adelanta todo, ¿eh? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Perdón? Susana Jiménez te adelanta todo lo que te dice Carlos. Se ve que está dateada porque, viste, decía Melconian que Miami es la provincia número 25 de la Argentina y se ve que ahí también se maneja información privilegiada. Sí, y me quedo con una información que dijo Melissa Molina, la colega de Página 12, con un video en el cual la Mela es el embajador, con ese apellido tan magnífico para este momento. Tan gráfico. ¿No? Tan bien puesto. Le preguntan, bueno, si lo va a escuchar a Milei. No, Milei me va a escuchar a mí, ¿no? Eso es un poco. Estamos con un gobierno que entreguista y que por supuesto no tiene una agenda propia de los argentinos, sino una agenda de entrega total, absoluta de la soberanía y los recursos. ¿Nosotros tenemos un diseño propio? Supimos tener un diseño propio, pero ¿tenemos un diseño propio?
supimos, hay que recuperarlo, creo. Bien, por último tenemos que tener claro que la posibilidad de que el gobierno retenga el título del presidente o que cambie el presidente pero se mantenga el régimen está directamente vinculada a la división de la oposición, que todo lo que se haga en la oposición política, la principal, está claro, es el peronismo en la Argentina, para dividir en lugar de sumar, es funcional al interés de Javier Milei de ser reelecto y del establishment en Argentina respecto a que si Javier Milei no puede ser reelecto, el presidente provenga, o la presidenta, podría ser Patricia Bullrich, provenga de ese mismo riñón y tenga el aval de Estados Unidos, cosa que en el caso mencionado ocurre completamente. Y Carlos, una cosa más, el 90% del gabinete de Milei es del PRO. Entonces, digamos, si había una duda de lo que hablábamos hace un tiempito, bueno, el 90% del gabinete de Javier Milei ya responde a Macri de una u otra forma, o sea que podría, digamos, cambiar la marioneta, pero el modelo es el mismo, el que quiere la derecha. Sin lugar a dudas. Abrazo grande, gracias Pablo Hacker. Buen fin de. Un abrazo. Pablo Hacker ayudándonos a pensar en la política nacional de próximas elecciones por venir el año que viene. La verdad que este año, el 2026, está promediando el Mundial, después pasarán otras cosas, pero el 2027 es el año de las elecciones nacionales, nada más y nada menos. Falta mucho, pero no tanto, pero falta un abismo también, ¿no? Porque imagínate cómo va cambiando el escenario geopolítico a medida que fuiste nombrando la columna de Hacker, ¿no? De que dependemos un poco del tutelaje externo. Pero en un año estamos en una carrera eleccionaria, ¿no? No sale un mito. Soplando, hasta correr las nubes más allá. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra. Porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hasta las 16, la tarde, con Carlos Polimeni.
El pianista argentino nacido en Venado Tuerto, Leo Genovese, es una figura central de la escena del jazz de Nueva York. Cuando decimos que trabaja desde Nueva York, decimos que trabaja desde una ciudad que parece mirar el resto del mundo. Por ejemplo, es el director musical de la banda que acompaña en el mundo a Residente, ex líder de Calle 13. Toca rock progresivo con Mars Volta. Colabora, toca, es parte de contingentes artísticos de figuras muy importantes del jazz como Joe Lovano o como Tim Higgins. Cuando tiene tiempo toca con el trío Sin Tiempo, los argentinos Mariano Otero y Sergio Berdinelli, esta semana con Julieta Rada. Pero la novedad es que acaba de lanzar, 26 de junio de 2026, un álbum solista tocando tango criollo. El disco reúne 13 tangos clásicos e incluye versiones, como se verá, íntimas, solistas, de Naranjo en Flor, de Volver, de La Última Curda, en un ejercicio artístico y de nostalgia seguramente. Leo Genovese nació en 1979. Y como está claro, uno de sus fuertes es la improvisación. Ha ganado un Grammy por un solo improvisado durante un concierto. Y seguramente vamos a consultarle en medio de la fiebre futbolística en Estados Unidos. Esta tarde juega Argentina. Piensa más que a menudo en la patria. Leo Genovese, Carlos Polimeni desde Buenos Aires, ¿cómo va? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto interactuar con vos. ¿Vos dónde estás ahora? Estoy en Brooklyn, acá en mi departamento en Nueva York. Bien, decía yo recién, estamos viéndote por Zoom, pero vemos la mitad de tu cara, si te corres un poquito, ahí te vemos completo. Leo, que debe ser un ejercicio artístico de nostalgia también, grabar un disco de tangos. Sí, totalmente, claro. Mi abuela Edi, que tiene 95 años y una memoria prodigiosa, se sabe todas las letras de todos los tangos. Entonces es conectar un poco con ella, conectar con mi familia, con la gente que extraño, con el pago, con el repertorio argentino. Sí, es un abrazo musical. Bien, pese a que vos grabás tangos sin letras. Bueno, las letras están en el piano, aunque muchas veces la música instrumental busca por otros lados. La mayoría de las veces es mi mayor ancla, digamos, la poesía, mucho más de lo que parece por ahí. Aunque no haya un cantor, un poeta, aunque la palabra no esté presente, las mismas melodías cargan con ese mensaje. Así que un poco conectar con esa realidad, ¿no? De como decía una profesora de piano de la Facultad de Rosario, que cante el piano. Qué lindo, que cante el piano. En la portada de tu disco se ve un paisaje muy de campo. Tango criollo sobre el ingreso a un campo, seguramente, ¿no? Sí, es la tranquera de la casa de mi primo Leandro, de su esposa Andrea y de su hijito Alfonso. Mi primito falleció hace un par de años. Murió arriba de su caballo, como un buen caudillo ecuestre. Cayó y
Y cuando hicimos una juntada familiar para alguna de las fiestas del año pasado, y pasamos ahí por la puerta, por la tranquera, donde se ve que un hornero construyó su rancho de paja y barro ahí, justo fue un momento en el atardecer en donde el hornero volvió y se posó sobre su casa, y lo tomamos como como un guiño de nuestro primo desde el más allá, una señal de conexión más allá de la vida y la muerte. Así que quise plasmar también esa tarde, la familia, esa nostalgia, las cosas que por ahí están y no están en cada vez que me toca volver al pago, que es de repente una vez al año, a veces son 2 veces por año. Siempre hay grandes cambios y bueno, un poco de eso va mi tango. Bien, hace un par de años en una de estas, tus vueltas al pago, a la Argentina, al país, interactuando con Orlando Veracruz, que estaba de invitado conmigo a un programa de la noche, contaron que habían tenido unas aventuras ecuestres importantes, incluso ecuestres y náuticas en el río. ¿Sos hombre de a caballo? El pianista que vive en Brooklyn, el pianista refinado de la escena del jazz estadounidense, ¿es también un hombre que busca el caballo, el campo, la aventura? No, amo el caballo, me encanta el caballo, no tengo caballo, me gustaría en un futuro poder reconectar. Sí, de chico, por las proximidades y por muchos amigos, me encantaba andar a caballo, jugué un tiempo al pato, al deporte nacional, hasta que otro amigo falleció practicando el deporte, así que ahí medio como que me alejé un poco, y ahora con Orlando fue una reconexión, y es verdad, fue también un despertar de una genética un poco litoraleña, por así decirlo, ¿no? Del hombre que vive del río y en el río, y el hombre que depende de las islas y sus pastizales y sus conocimientos, así que con ganas de profundizar y de andar más a caballo. Sí, tenemos un gran grupo de amigos también y amigas que son bien gauchos y gauchas de a caballo, allá por Córdoba, por el sur de Córdoba, por Río de los Sauces. Y que bueno, el año pasado hicimos una cabalgata, un viaje a caballo, esperemos este año poder repetir, y es bueno, Falú dice que también a guitarra se hizo la patria, y sabemos que también se hizo de a caballo, así que es verdad, todos esos elementos mezclados o combinados entre sí. Cuando seleccionaste los 13 tangos que grabaste en Nueva York, además, ¿por qué los elegiste? ¿Por la vinculación con la nostalgia, tu abuela, la familia? ¿O porque las piezas, Naranjo en Flor, La casita de mis viejos, Naipe marcado, Volver, La última curda, Fuimos, Yuyo Verde, Cristal, Grisel, son extraordinarias? Mirá, entré al estudio sin mucho plan, por así decírtelo. Fui y me senté al piano y empecé a tocar, como lo hago acá en mi casa. Y después, bueno, fue como un mirar para atrás y ver qué podía rescatar, qué podía usar de toda esa sesión, de todo ese momento, esa mañana. Al entrar sin un plan, lo bueno es que nada puede salir mal, y por ahí lo malo es que, bueno, por ahí te volvés a casa con las manos vacías, pero hay que patear al arco, ¿viste? Hay que patear al arco, especialmente cuando el equipo también se para bien de atrás, como le gusta hacerlo a Cabo Verde y todo. Hay que encontrar esos vericuetos y patear al arco. Así que eso es lo que hice, fue patear al arco.
Es lo que va a tener que ser el seleccionado argentino en unas horas jugando en Miami, lejos de Nueva York. Como argentino, y después de haber usado esta idea futbolera para describir una grabación de un disco de tangos en Nueva York, ¿cómo vivís en Estados Unidos, una de las sedes del Mundial? Mira, te digo que no me programé mucho al respecto. Me tocó estar en ensayos largos con big bands, estar de viaje con conciertos a la misma hora que jugó el seleccionado, que jugó la escaloneta, y bueno, por un lado feliz de estar tocando música, pero en verdad no quería estar tocando música, preferiría, con todo respeto a la música de los músicos fantásticos con los cuales me tocó compartir en esa misma época, pero preferiría haber estado mirando los partidos, ¿no? Ya que pasan tan poco y que está jugando Messi, y que está el equipo bueno, ahí viene iluminado, pero creo que de los partidos que vienen ahora voy a ver si puedo abrir un poco el calendario y ya dejarlo set, como digamos, que cuando juega la selección ese día no se toca. Qué bueno poder elegirlo así. Para quien no te conociera, Leo Genovese, naciste en el 79. ¿Desde cuándo vivís en Estados Unidos? Desde agosto del 2001. ¿Y dónde fuiste a estudiar? Mi primer puerto fue Boston. Fui a estudiar a Berkeley. Desde Rosario me fui a Boston. Estuve en Boston 8 años y luego me transferí para New York. Y ahora sigo estando en Nueva York. Bien, para quien no lo supiera, la escuela de Berkeley es una escuela de músicos de todo el mundo, donde concurren músicos de todo el mundo, caracterizada de las más importantes del planeta Tierra, pero es una escuela privada que tiene un costo. ¿Cómo pudiste costearte los estudios en Boston? Bueno, en un principio la escuela hacía unas giras en donde venían para Buenos Aires, tal vez en Sudamérica, en algún lugar en Brasil, iban tomando audiciones, escuchando gente y otorgando becas. Entonces, la primera ayuda vino de la escuela, vino una ayuda de mi familia también, pero bueno, recordemos que esto fue agosto del 2001, diciembre del 2001 hubo un cambio rotundo y tuve la chance y la suerte y la bendición de poder empezar a trabajar de manera ilegal, porque siendo estudiante no podés trabajar, pero pegué muy buena onda con un par de afroamericanos que se apiadaron de mí y me empezaron a llamar para tocar conciertos, para trabajar. Entonces tuve esa suerte de poder también aprender en el escenario con gente de ese folclore de acá, ¿no? Es como que a quien le gusta el tango, tenía un amigo de las Islas Faroe que lo conocí en Rosario, Bierche Meitil, y terminó en Rosario por amor y por amor al tango, porque quería estudiar, quería tocar el tango, así como hay un montón de otra gente que se muda por las provincias por amor al folclore, por amor a la danza, por amor a la poesía, y lo maman desde ahí, desde la cuna, de primera mano, no a través de un libro, ni de un video, ni de algo que alguien les contó. Entonces, esa escuela, esas escuelas, digamos, les podemos llamar así, que me ayudaron y que me dieron ese empujón, también me empezaron a pagar. Fueron unos años difíciles en el sentido de que vivíamos 5 chicos argentinos hacinados en un departamentito, pagando una renta muy baja. Tuvimos la suerte de que Eric Kuchevaski pudo ir a hablar con el Bursars Office de Berkeley y le explicó la situación económica, política que estaba pasando el país, y la escuela de Berkeley, a la cual yo siempre recuerdo con mucho amor y cariño y gratitud, dijo: ok, que todos los argentinos vengan a alimentarse 3 veces por día a la cafetería de la escuela,
desayuno, almuerzo y cena sin costo, y que cursen sus estudios y que lo paguen cuando puedan, como puedan. Entonces, eso fue un gesto que sí, está bien, estamos acá en el centro del capitalismo, y la gente que quiera despotricar contra esta escuela porque es una fábrica de músicos y porque solo quieren cobrar y no les interesa otra cosa, yo puedo dar mi testaferro, mi testamento de decir: Berklee fue cariñosa, fue amiga con los argentinos, que nos tocó vivir lejos el Corralito y vivir todo esto del 2001 y todo lo que siguió. Así que de repente es too much information, como se dice acá, pero ya que me preguntás, te cuento. No, te pregunto porque es muy interesante la historia, que ante la crisis del 2001 hubo alguien que habló por los alumnos argentinos en Berklee, que confió en ustedes, y Berklee confió también en ustedes en medio del acabose de este país, y que eso proyectó al futuro músicos muy interesantes, entre ellos vos. Por último, ¿cómo hiciste que Esmeralda Spalding cantara el Cuchi Leguizamón? No, yo no lo hice yo. Esperanza, perdón. Es una música muy abierta, que ama músicas de todo el mundo, conoce músicas de todo el mundo. En esas épocas, cuando ella llegó, éramos todos un grupo de amigos, sí, que frecuentábamos, nos juntábamos a escuchar música, a comer guisos de lentejas, lo que sea. En esa época estaba Juanfa Suárez, trompetista, en la escuela, y creo que ellos habían tocado juntos, y que Juanfa le mostró el disco de Juan Falú con Liliana Herrero, tocando las canciones de Guillamón y Castilla, claro. De Guillamón y Castilla, que para el librillo de ese CD están las grandes fotos del gran Mario Bossi, también de Venado Tuerto, gran fotógrafo, gran crack de ese arte, digamos. Así que ella decidió, se ve que se enamoró de esa canción de Cantora de Yala, y bueno, y la sigue tocando. Hasta el año pasado, que me fui de gira con ella, tocábamos esa canción todavía. O sea que es parte de su repertorio, es parte de su DNA, es parte de sus shows. El Cuchi la sigue acompañando. Así que está bueno eso. La maravilla de la comunicación. Gracias por haber charlado con nosotros este rato, Leo Genovese. Felicitaciones, un disco nuevo, un lanzamiento, un proyecto, una nostalgia, y también una serie de piezas de colección para aquellos que disgusten de la buena música, que sigan amando la buena música. Abrazo grande desde Buenos Aires a Brooklyn. Debe hacer mucho calor en Brooklyn. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hace mucho frío y hay que pagar el costo de calefacción. Sí, está bravo. Acá hace una ola de calor ahora. Esperemos, mañana decían que llueve y que bueno, que refresca un poco, pero está bravo. Sí, yo de todas maneras vivo sin aire acondicionado, así que medito. Está claro que meditas y mucho. Abrazo grande. Hasta luego. Leo Genovese es un histórico músico del jazz del mundo, argentino radicado en Brooklyn, como escucharon. Hay muchos elementos más. ¿Estará como Gardel en Nueva York pensando en volver? ¿Y a dónde se vuelve cuando se vuelve? ¿Siempre se vuelve al primer amor? ¿O son más los temores de volver que la certeza sobre el retorno? Estamos terminando este viernes, estamos terminando esta semana. Argentina se sume ahora en la expectativa de un partido de fútbol. Nos encontramos después del resultado del partido. Ojalá. El lunes aquí en la radio. Dios quiera que así sea, Carlos Polimeni. Gracias a la audiencia, gracias al equipo, Carlos Di Mare, Rodrigo Lamardo, Vicente, a todos y a todas. En este día y cada día, Cristina Libre. Nos vemos el lunes. Aguante Argentina. Luciano Murat en la producción, Vicente Castro en la operación de sonido, en las redes, Manon Sanseverino y Agustina Pasaragua.
Nosotros nos encontramos con ustedes el lunes, otra semana compleja, la de la semana que viene para los que escuchamos radio, otro partido de Argentina, el feriado del jueves, el post feriado con feriado puente y sin embargo la nave va. Estamos.